Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en una nueva era, en una nueva etapa, tratando de acercar a Monseñor Romero y a la palabra de Dios en este programa. Fíjese que en este día, lunes 9 de enero, vamos a estudiar la homilía de Monseñor Romero de aquel 25 de noviembre de 1979. Es una homilía que se tituló Cristo Rey, clave y orientación de nuestra historia. Precisamente aquel 25 de noviembre de 1979 era la fiesta de Cristo Rey. Y como tal, esa fiesta de Cristo Rey, que es el último domingo del tiempo ordinario, para los que estamos familiarizados con esos tiempos litúrgicos, por ser el último domingo del tiempo ordinario, la Iglesia propone que reconozcamos que Jesús es verdaderamente el Rey del universo. Esta es una tarea de evangelización de la Iglesia y que debemos disfrutarla como tal. Por eso Monseñor en esta homilía tituló Cristo Rey, clave y orientación de nuestra historia. Tres son los pensamientos que Monseñor desarrolla, y los desarrolla esta vez como una justificación. Si Cristo Rey es clave y orientación de nuestra historia, entonces lo es por tres razones, dice Monseñor, y esos son los tres pensamientos que desarrolla. Primero, porque su reino es el reino de Dios. No hay otro reino para Jesús que no sea el reino de Dios. Segundo, porque su misión es la verdad. No hay otro fundamento. Tiene que ser la verdad. Y el tercer pensamiento o tercera razón es porque su objetivo es la liberación integral de todos los hombres. Su reino es el reino de Dios, su misión es la verdad y su objetivo es la liberación integral de todos los hombres. Oigamos a Monseñor. Las lecturas que acaban de escuchar sugieren, a la luz de todas estas esperanzas de la Iglesia, el tema de la homilía de hoy. Podía decirse así: Cristo Rey, clave y orientación de nuestra historia. Por tres razones. Primero, porque su reino es el reino de Dios. Segundo, porque su misión es la verdad. Y tercero, porque su objetivo es la liberación integral de todos los hombres. Primer pensamiento, pues, el reino de Cristo es el reino de Dios. Ante todo, afiancemos esta gran verdad que él proclamó ante Poncio Pilato: Rex sum ego. Yo soy rey. El Evangelio recoge las promesas y las expectativas de todo el Viejo Testamento. Venían esperando un Mesías rey que se había prometido como un descendiente de David. Y San Juan hace del relato de la pasión de Jesucristo más bien el relato de su glorificación. A pesar de las humillaciones de la pasión, Juan nos presenta la serenidad de un rey. Es propio de San Juan, se le llama la ironía joánica. Es el apóstol, el evangelista de la ironía. Y en una ironía magistral nos cuenta la humillación de Cristo, nada menos que como la proclamación oficial del imperio más grande de la historia, de que Cristo es verdadero rey. ¿Han visto el diálogo de hoy entre el representante de ese poderoso imperio romano, que le dice
al reo amaniatado: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Cristo, en un diálogo con Pilato, termina diciendo: sí, yo soy rey, yo para eso he nacido, para dar testimonio de la verdad, y todo el que es de la verdad oye mi voz. Y sigue la narración de Juan contándonos la coronación de espinas, el cetro de burla, la clámide, el trono, una cruz. Pero en medio de estas sangrientas ceremonias se está entronizando un rey. En medio de la ironía de un ajusticiado, Dios está proclamando, tomando como instrumento al Roma, aquella inscripción sobre la cruz: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y no solo de los judíos, sino de todos los pueblos. Nosotros recogemos todo el rico contenido de ese, le arrancamos las espinas, limpiamos esa sangre y queda claro, maravilloso: Cristo es un rey muy distinto de los reyes de este mundo. Segundo, porque el reino de Cristo es el reino de Dios. Hemos dicho en el primer pensamiento, y esto voy a explicarlo más ahora. Su reino es el reino de Dios. Pilato no teme de ese rey de burla una rivalidad política, casi se ríe de él. Sin embargo, intuye en ese hombre un misterio divino. Su misma mujer le ha mandado decir: no te metas con ese justo, porque esta noche no he podido dormir a causa de sus sueños. Y Pilato se estremece también cuando oye hablar del Hijo de Dios. En la mentalidad politeísta de un romano, se imagina que es un Dios. ¿Sabe de dónde? Y le pregunta: ¿de dónde eres? Sin embargo, Cristo sabe, y nosotros sus creyentes, cuál es el origen de este rey. En la primera lectura de hoy encontramos la profecía clásica, la que los ancianos guardaban como la promesa: el Hijo del Hombre que viene entre las nubes con gran poder y majestad. Esa majestad y ese poder lo toma de aquel trono que Daniel también nos presenta, donde está sentado el anciano de días, canoso, representando una venerable vejez, el Padre, lo divino, y de allá deriva entre las nubes el reino que viene a esta tierra. No es un origen de la tierra, y las doxologías que recoge el Apocalipsis cantan la gloria de un reino que no es de este mundo. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos, amén, como ecos de ángeles que se oyen bajando a la tierra. Y en la voz de Cristo, la palabra misma de Dios: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el todopoderoso. El alfa y la omega, como ustedes saben, la primera letra del griego y la última letra del alfabeto griego, como para decir: yo comprendo todas las lecturas y todas las escrituras. Yo soy el secreto de todo cuanto existe, el principio y el fin. Cuando comenzó a hacer la naturaleza ya existía, y cuando termine la historia seguiré existiendo. La historia de que los hombres tanto se glorían no es más que una motita en el sol de la eternidad que soy yo. Por eso el Concilio Vaticano II, hablándonos de este reino de Dios, dice que Cristo lo ha traído. El misterio de esta santa iglesia se manifiesta en su fundación, pues nuestro Señor Jesús dio comienzo a la iglesia predicando la buena nueva, la llegada del reino de Dios prometido desde siglos en la Escritura, y así comenzó diciendo: porque el tiempo está cumplido y se acercó el... Y esta iglesia es
el testimonio de que el reino de Dios existe aquí entre nosotros. Sobre todo, dice el concilio, el reino de Dios se manifiesta en la persona misma de Cristo, Hijo de Dios e Hijo del hombre, quien vino a servir y a dar su vida para la redención de muchos. Aquí nos expresa ya una relación muy interesante entre ese reino de Dios traído por Cristo y al que la iglesia sirve. ¿Qué relación hay entre la iglesia? La iglesia no es todo el reino de Dios. La iglesia es una servidora del reino de Dios, anuncia el reino de Dios. Y lo más bello de todo es que la iglesia dice, recibe la misión de anunciar el reino de Cristo y de Dios e instaurarlo en todos los pueblos, y constituye en la tierra el germen y el principio de ese reino. Miren qué honor, la iglesia es testimonio de que ya el reino de Dios está entre los hombres, y ella misma, la iglesia, es germen, pequeñito como el germen. Toda la humanidad es más inmensa que la iglesia, pero la iglesia posee el germen del reino de Dios. Cuanto más cristianos nos hacemos, somos más testimonios de esa gran verdad del reino del cielo que ha bajado a hacerse reino de los hombres. Hemos escuchado ya a Monseñor Romero en este lunes 9 de enero del año 2023. Corresponde hoy estudiar la Sagrada Escritura. Este programa, Monseñor Romero y la Misión del Evangelio, tiene esas dos partes. En primer lugar, escuchamos un segmento de una homilía de Monseñor Romero. Vamos en un orden correlativo. Esta vez estamos escuchando la homilía del 25 de noviembre de 1979. Y así vamos sucesivamente estudiando un fragmento, 8, 10 minutos, 12 cuando más. Y así estamos avanzando en el conocimiento de nuestro arzobispo, nuestro San Óscar Arnulfo Romero. En esta segunda parte estudiamos la Sagrada Escritura y estamos en una fiesta que la Iglesia pone precisamente después de la fiesta de la Epifanía, que es la fiesta del bautismo del Señor. Por lo tanto, ahora tenemos esta lectura. Vamos a leer la primera lectura, una segunda lectura y el Evangelio. Y todo alude precisamente a ese acto del bautismo de Jesús. La primera lectura entonces está tomada de Isaías capítulo 42, versículos 1 al 4 y del 6 al 7. Y dice lo siguiente. Así dice el Señor. Miren a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará. El pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho. No vacilará ni se quebrará, hasta implantar el derecho en la tierra y sus leyes que esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he cogido de la mano, te he formado y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en las tinieblas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estamos escuchando una lectura del segundo Isaías. El libro de Isaías se compone de 3 libros en uno. El primero de ellos está contenido en el capítulo 1 hasta el 39. Ese es el primer Isaías y el Isaías original, del profeta Isaías original. Así le podemos llamar al primer Isaías del 1 al 39. Lo que estamos leyendo corresponde al Deutero Isaías, al segundo Isaías,
Esto fue escrito por un personaje, seguramente con dotes de profeta, pero que no quiso revelar su nombre, sino que se lo atribuyó al Isaías primero. Así que tenemos un primer Isaías, que es el original, un segundo Isaías que corresponde a un autor que no reveló su nombre y prefirió calzar el nombre como Isaías. Y el tercer Isaías, estamos hablando del capítulo 56 al 66, es más bien un escrito de una comunidad que hizo alarde del profeta Isaías primero, del profeta Isaías segundo, y lo hizo con el mismo tono, con el mismo espíritu. Esta lectura, Isaías 42, corresponde a uno de los segmentos que se llama el siervo de Yahvé. Ese siervo de Yahvé puede ser aplicado a una persona, en este caso a Jesús, que va a llegar unos 800 años después, pero también puede ser atribuido al pueblo de Israel. En todo caso, la expresión es que sea una persona, Jesús, o sea un pueblo, Israel, está llamado, ese siervo de Yahvé, ese hombre o ese pueblo, están llamados a luchar por la libertad, por la liberación de los cautivos. Sucede que el pueblo de Israel está cautivo en Babilonia, y la esperanza al escribir este segundo libro de Isaías es que el pueblo va a salir. Va a llegar el momento en que ese pueblo va a ser liberado de la esclavitud de Babilonia como segundo o un exilio, pero como una segunda esclavitud, y pronto va a ser liberada. La segunda lectura está tomada de los Hechos de los Apóstoles. Es un testimonio de Pedro sobre Jesús. Hechos de los Apóstoles 10, del 34 al 38, dice lo siguiente. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: está claro que Dios no hace distinciones, acepta al que lo teme y practica la justicia. Sea de la nación que sea, envió su palabra a los israelitas anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Conocen lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es una lectura de los Hechos de los Apóstoles que va en sintonía con la figura del siervo de Yahvé, de ese Isaías 42 que hemos leído, que según la tradición puede ser aplicado a una persona, en este caso a Jesús, o a un pueblo. Aquí Pedro hace alarde de que esta figura del siervo de Yahvé se aplica a Jesús. Pasó haciendo el bien y pasó curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es que pasa que Jesús fue ungido, y de esto estamos hablando en la fiesta de hoy. Es la fiesta del bautismo de Jesús. Jesús fue ungido. Vamos al Evangelio de hoy. El Evangelio está tomado de Mateo, capítulo 3, versículos del 13 al 17. Hay mucho que aprender sobre los Evangelios. Yo quiero invitarles a que en este programa Monseñor Romero y la Misión del Evangelio nos acompañen todas las veces que quieran, puedan acompañarnos porque es un programa de todos los días y estamos explicando el día a día y según cada evangelio que nos toque estudiar. Esta vez nos toca estudiar a Mateo capítulo 3 del 13 al 17 y dice lo siguiente. En aquel tiempo fue Jesús de Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciendo: soy yo el que necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí? Jesús le contestó: déjalo ahora. Está bien que cumplamos así lo que Dios quiere. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús.
¿Qué podemos decir de este evangelio y de la relación que tiene con los otros textos evangélicos que textos bíblicos que estamos estudiando? En primer lugar, hemos de decir que Mateo, el evangelio de Mateo, tiene una intencionalidad de presentar a Jesús como el nuevo Moisés y a la iglesia como el nuevo Israel. Esos dos objetivos del evangelio de Mateo se aplican perfectamente en esta lectura. Primero, Jesús, si es el nuevo Moisés, tiene que tener un bautizo de agua. A ver, aquel Moisés del Antiguo Testamento tuvo un bautizo de agua cuando sale de Egipto con el pueblo y cruza el Mar Rojo y se libera de la esclavitud en Egipto. Claro que Moisés con el pueblo quedan en el desierto. No han llegado todavía a la tierra prometida. Jesús es presentado en el Evangelio de Mateo bautizándose, haciendo un bautizo de agua, pero esta vez en el río Jordán, no en el Mar Rojo. Ahora es en el Jordán. ¿Por qué? Porque el Jordán es la frontera que divide el desierto y la tierra prometida. En figura evangélica tenemos que decir, Jesús no necesitaba el bautismo. Está claro que no. Juan le dice, yo debería ser el que sea bautizado por ti, pero Jesús le dice, hagamos las cosas que Dios quiere. Y por eso Juan acepta. Pero Jesús, en el Evangelio de Mateo, al ser el nuevo Moisés, está diciendo que hay que pasar como pueblo, él a la cabeza, como pueblo, debe llegar a la tierra prometida. Y para eso tiene que bautizarse. Y todo aquel que quiera llegar a la tierra prometida, tradúzcase entrar a la vida eterna, tiene que pasar por el bautismo. Esto en Mateo queda bien claro. En segundo lugar, si la iglesia es el nuevo Israel, entonces todo el que quiera ser parte del movimiento de Jesús, de la iglesia de Jesús, tiene que pasar por ese bautismo. Esto es lo que queda claro aquí. Hay dos señales que describe el Evangelio de Mateo hoy. Primero, que el cielo se abre. Este cielo estaba cerrado con el pecado de Adán y Eva, el pecado llamado el pecado original, que lo describe muy bien el libro del Génesis. Ese cielo estaba cerrado por culpa de la primera pareja o la primera familia humana, primera generación. Hoy con Jesús, ese cielo se vuelve a abrir. Hay una comunicación vertical entre Dios y el pueblo y Dios. Por eso desciende una paloma, desciende el Espíritu Santo como baja una paloma. Esta figura del bautismo, del cielo abierto y descendiendo el Espíritu Santo como baja una paloma y se posa seguramente en el hombro de Jesús. Esta es una figura muy importante para ratificar que Jesús es el nuevo Moisés, según el Evangelio de Mateo. Y la segunda figura es la voz que se escucha en el cielo. Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Cualquier judío que se está convirtiendo al cristianismo, al leer este texto que nos presenta Mateo, está claro que no se ha equivocado. Está claro el judío que se ha convertido al cristianismo que está en el camino correcto. ¿Por qué? Porque este es mi amado, mi Hijo predilecto. Este es mi Hijo, este es el nuevo Moisés. Y esta es la nueva iglesia, el nuevo pueblo de Israel. Por eso es importante que usted y yo, que practicamos alguna espiritualidad, alguna religión, alguna fe, nos sintamos identificados precisamente con este Jesús, con el nuevo Moisés, y que pertenezcamos a esta verdadera y nueva iglesia. Bendiciones para todos y para todas.